egresados. Esta actividad va a ser grabada para posteriormente se sube en el canal de YouTube de Egresados Unísimo. Hoy tenemos como invitado a Alberto Mario Castro, maestro, egresado del programa de Ingeniería de Sistemas, con 7 años de experiencia en desarrollo de software, ejecución de proyectos innovadores en empresas como Muebles Amar, Bancolombia, Banco de Crédito del Perú, entre otras. Pueden encontrar a Alberto Castro en LinkedIn y hoy nos va a hacer una orientación profesional y laboral. Específicamente nos va a hablar de las buenas prácticas que conducen al éxito en un proceso de selección. Entonces vamos a ir avanzando en la actividad mientras se van conectando otros invitados. Muy buenas tardes, Alberto Mario, te doy la palabra. Ok, buenas tardes a todos. Listo. Así como lo dijo Diana, en esta charla vamos a hablar sobre el tema de orientación profesional y laboral y vamos a tocar las buenas prácticas que conducen al éxito en un proceso de selección. Así como se ve en la pantalla, vamos a iniciar. Entonces, pues para empezar, así como dijo Diana un poco de mí, yo soy ingeniero de sistemas, yo soy graduado de la Universidad Simón Bolívar desde el 2018, trabajando en la parte de ingeniería del software desde antes, hace ya 7 años, casi 8. En mis tiempos libres también hago tutoría a algunos estudiantes de ingeniería de sistemas de primer semestre o que van en semestre avanzado de pronto para escoger como por dónde podrían especializarse o dónde podrían ejercer la carrera. Pues ustedes saben que esto es bastante amplio. Y actualmente yo soy trabajo para la empresa EPAM Systems en el cargo de Software Engineer. Listo. Entonces, el contenido de esta charla va a ser el siguiente. Son 4 tópicos que vamos a tocar esenciales. El primero es pues, hacerle como un overview a lo que hablan o lo que tienen en cuenta las personas que seleccionan a los aspirantes. O sea, vamos a ponernos desde el punto de vista del entrevistador. Y posterior a eso vamos a empezar desde el punto de vista del entrevistado, todo el proceso de la entrevista. El proceso de la entrevista se divide en 3 puntos fuertes, que es antes de la entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista. Unos consejos técnicos, como ya saben, yo soy ingeniero de sistemas, entonces vamos a orientar eso un poquito al área de desarrollo de software, como qué cosas podríamos tener en cuenta o qué es lo que está viendo el mercado como puntos fuertes a día de hoy. Y por último terminamos con preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta, si tienen alguna pregunta, la dejamos para el final, la vamos anotando y ahí vamos resolviendo las dudas al final. Listo. Entonces, empezando con el primer tema, es ¿qué preguntan los que seleccionan? O sea, ¿qué tienen en cuenta estas personas? Las personas que seleccionan, yo hice unas entrevistas con algunos de los compañeros que he tenido, las compañeras que he tenido durante mi carrera, algunos jefes de criterios de selección, y enfatizan que para los ingenieros de sistemas y otras áreas, muchas áreas, es muy importante que traten de estar cómodos y que sepan que es una conversación normal. A veces se le da hay mucho nervio, hay muchas emociones y de pronto no llevamos como la conversación como debe ser. Vamos a tratar algunos puntos y vamos a darles algunas tácticas para mejorar esto y poder sentirnos cómodos. Otro punto importante es que muchas veces tendemos a hablar de más. Entonces, aquí hay un punto importante en el que no tienes que hablar sobre cosas que no te han preguntado o extenderte en demasía de cosas que pueden resolverse de manera práctica y sencilla. Hay que ser muy precisos. Vamos a ver unos frameworks y algunas cosas, algunos métodos de trabajo para poder trabajar estos temas. Hay un punto de competencias organizacionales. Esto es orientado desde el punto de vista eh, en el que
todo candidato para toda empresa debe tener competencias organizacionales. Estas competencias organizacionales son competencias que definen a la organización o empresa donde vas a entrar, como por ejemplo el liderazgo, como por ejemplo la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales, todo ese tipo de competencias que, por decirlo así, definen a una persona en una empresa. O sea, ¿qué debe tener el candidato para ser el match perfecto para la organización? La disposición es muy importante. En tiempos de pandemia, ya tenemos bastantes años ya casi 3 años con la pandemia, es muy importante tener disposición de trabajo. Ha pasado que muchas veces nosotros tenemos cosas que hacer, estamos muy cargados y de pronto hacemos la entrevista por pasarla y estamos abriendo ventanas, abriendo otras cosas, mirando más, no prestando atención, diciendo sí, no y todas esas cosas. Y eso puede hacer que obviamente la otra persona lo note y sepa que a pesar de que quizás puede ser el mejor ingeniero, no le diste la importancia, no hablaste ni siquiera, no tuviste una conversación, no le diste el respeto que se merece la persona, entonces este, eso va a ocasionar que pierdas esa oportunidad y por eso está allí como un punto muy importante, la escucha activa y ese tipo de cosas. Y por último, los logros destacables. Los logros destacables, no sé si de pronto ya se han enfrentado a eso, pero llega un momento en el que uno de pronto no sabe cuáles son sus logros destacables para decir yo soy una persona que hace, o sea, que ha pasado por estas situaciones y soy muy bueno en esto. Entonces, la idea es darles un método en donde ustedes van a poder utilizarlo en algunas situaciones que han tenido a lo largo de su carrera y o algunas situaciones también académicas puede ser y van a poder mirar este tipo de cosas y saber cómo atacar con precisión este ítem. Es importante también tener en cuenta que aquí pueden entrar cosas como los Saber Pro, los exámenes, las certificaciones que tenemos que son muy importantes y que también influyen mucho. Yo pensaba que no, pero al salir de la universidad miraron mucho mis resultados de Saber Pro en algunas empresas muy, muy buenas. Entonces, eso es un punto que sería bueno que lo tuvieran en cuenta. Listo. Entonces, entrando en materia, ya vamos a entrar en lo que tiene que ver como tal la entrevista, a nuestro punto de aspirantes a una organización. La idea es dividirla en 3 pedazos, antes de la entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista. Todos los momentos de las entrevistas son importantes, o sea, todo el momento de este proceso es importante. Vamos a empezar con antes de la entrevista, en donde vamos a hacer investigaciones sobre la empresa. Antes de que tengamos la charla o tengamos la entrevista, nosotros nos daría muchos, muy buenos resultados eh, hacer una investigación sobre la empresa desde antes. Investigamos la misión, la visión, los valores de la empresa, el objetivo de la empresa, de qué se trata, el rol que vas a desempeñar. O sea, hay muchas empresas que tienen la información del rol eh, publicada o que hacen y es muy importante. Las metodologías que usan, si la empresa utiliza metodologías ágiles, si la empresa utiliza metodologías en cascada, si la empresa utiliza metodologías tradicionales, si la empresa no tiene ese tipo de cosas. Entonces, eso es muy importante. El segundo ítem es que con base en todas estas averiguaciones que hicimos al principio, vamos a preparar una ronda de preguntas. ¿Por qué? Porque es que al final de todas las entrevistas es muy bueno que nosotros tengamos preguntas para hacerle al entrevistador. Eso denota que eres una persona que hizo la tarea, por decirlo así, de investigar desde antes y que eh, estás desde un punto de vista crítico analizando todo el tema de lo que es si entras a la empresa, qué rol vas a desempeñar y esas cosas. Entonces, hay que preparar preguntas buenas, prepara preguntas que tengan que ver con el rol. Hay preguntas que también son un poquito más generales, como por ejemplo, ¿cuál es el periodo de prueba? O por ejemplo, también qué conocimientos podrían ayudarme a desempeñar mejor esta función que voy a hacer.
Esas son cosas que de pronto no preguntamos y que nos servirían mucho porque nos permiten prepararnos desde antes de ingresar a la empresa para poder mirar qué cursos o certificaciones podemos tomar para tener un buen desarrollo empresarial dentro de la organización. Es muy importante ese punto. Aquí, después de tú preparar este tipo de preguntas y ya, por decirlo así, hacer las investigaciones, eh, empiezas a, viene el periodo práctico, por así decirlo. Entonces, lo que vas a hacer es pedirle el favor a un amigo. Esto es una metodología que a mí me sirvió, no saben cuánto, desde el punto de vista de las entrevistas en inglés. Obviamente es un lenguaje que no es el primero de nosotros, pues de la mayoría, y estamos constantemente aprendiendo a hablar el idioma. Entonces, practicar una entrevista, simular la entrevista desde antes de hacerla, te va a permitir a ti escucharte y ver qué cosas tú puedes mejorar, ver qué cosas estás diciendo bien, qué cosas estás diciendo mal, qué cosas quizás puedes acortar y qué cosas quizás puedes ahondar un poco más en ellas. Entonces, esta práctica la vas a hacer con un compañero, con alguien, si conoces un psicólogo que haga entrevistas, si conoces a alguien que esté en el medio. Ahora, si no conoces a nadie, puedes incluso grabarte tú mismo y empezar con una ronda de preguntas. Entonces, las rondas de preguntas que se preguntan generalmente, valga la redundancia, en las entrevistas son como háblame sobre ti, quién eres tú, cuál es tu experiencia, has trabajado con esto, te ponen situaciones específicas como qué harías si te pasa esto, cuéntame sobre un reto en el que te hayas desempeñado bien, el mayor reto que has tenido en tu carrera profesional. Son preguntas que generalmente hacen los entrevistadores y que si las practicas desde antes vas a tener respuestas claras y concisas. Acá también te voy a ayudar con unos tips y con unos métodos para precisamente dar esas respuestas específicas. Entonces, esto es muy importante, la práctica. Y por último, para este ítem de antes de la entrevista, hay que preparar el espacio. Es muy importante porque, por ejemplo, nosotros, eso nos pasa a todos, nosotros tenemos un miedo latente antes de hacer una entrevista. Es una adrenalina pequeña, es algo que está allí en el que de pronto tenemos que saber manejarlo y no todos sabemos manejarlo o no todos lo manejamos de la misma forma. Entonces, preparar el espacio, tu espacio, si estás en una entrevista virtual, eh, hace que te sientas cómodo y eso va a hacer que puedas manejar tus emociones de manera distinta. Esto es algo muy importante porque nos permite alivianar un poco esas emociones y poder contestar mucho más racionalmente todas las preguntas que nos vayan haciendo. Nos permiten también hacer incluso preguntas nosotros mismos para sentirnos más cómodos y eso hace que nos sintamos muy bien. Ahora, aparte de eso, preparar el espacio también significa preparar el tema de todo lo técnico que tenga que ver con la entrevista. Si vamos a hacer una entrevista en la en web a través de una entrevista a través del computador, hagamos, o sea, hagamos un chequeo de que todas las cosas están correctas. Si ese día se te ha ido la luz 2 veces, trata de buscar otro espacio. Si ese día se te ha ido el internet o has tenido un internet malo, trata de resolver yendo a la casa de un amigo, a la casa de un familiar. Si no tienes a alguien cerca, podrías ir, no sé, a un cowork, algo así, para que no hayan sentimientos de frustración, porque la frustración muchas veces es como que, yo tenía esa entrevista, pero ahora no tengo luz y como que, bueno, ya no aviso y listo, ya perdí. Entonces, hay que evitar todo eso, hay que ser precavidos para poder preparar nuestro espacio. Si tienes una entrevista en persona, preparar el espacio va a significar para ti estar temprano en la entrevista, pero
teniendo en cuenta que necesitas hacer un transporte, si viajas en bus, en carro, en moto, en Transmetro, en lo que sea, es muy importante que tengas en cuenta que hay que llegar temprano. Prevé trancones, prevé accidentes, vete media hora antes de la hora en que generalmente deberías salir. Así vas a llegar allá tranquilo, sin sudar, sin estar acelerado, y eso va a ayudarte a controlarte desde el punto de vista emocional y darte tranquilidad. Entonces es muy importante eso también para las entrevistas a través del computador. Nunca llegues tarde, es malísimo. Entonces, este punto es muy importante. Entonces, bien ahora, listo. Ya yo hice mi tarea, investigué todas las cosas que necesitaba saber sobre la empresa. Ya yo tengo una ronda de preguntas buena que pienso que durante la entrevista se podrían resolver, pero si no, entonces allí las tengo para preguntarle al entrevistador. Ya hice 2 veces la práctica, me siento bien con respecto a las preguntas que doy, las tengo bien preparadas, estoy preparado para todo. Nunca estás preparado para todo. Muchas veces te van a preguntar cosas que no tenías en mente. Entonces, viene este punto durante la entrevista en el que vamos a ahondar en 2 métodos, 2 frameworks que vamos a utilizar para poder ser precisos a la hora de hablar. Y aparte de eso, pues vamos a ver de manera general qué cosas hay que tener en cuenta. Entonces, el manejo general de la conversación. Hay algo que es muy importante, que incluso en esta charla se dio, lo hizo Diana, que se llama la charla previa. En inglés se llama small talk. Esto es muy importante porque esto te va a ayudar a calmarte, a romper el hielo, a conocerte. Entonces, trata de que en este momento no sea como que el entrevistador, por ejemplo, te pregunta: Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, muy bien. "Eh, sí, yo también estoy muy bien acá con un clima terrible, hoy hace demasiado frío". Y tú: "Ah, sí, ok. Bueno, Alberto, ¿qué tal están las cosas allá? ¿Cómo va todo?". "Bien". "Ok, bueno, vamos a empezar". Entonces, esa parte de allí, esa charla previa fue malísima. Te incomoda a ti e incomoda al entrevistador. Empiezas mal. Lo importante es tener esa capacidad de hacer una charla desde antes y hablar sobre, no sé, el clima, cómo, cómo ha estado el día de hoy. Hay que evitar hablar sobre temas religiosos y políticos. Nunca utilices esos términos. Nunca utilices temas que tengan que ver con eso porque son opiniones personales, son cosas subjetivas. No hables ni de la religión ni de la política, a menos que sea algo eh, que afecte en cierta parte la forma que tienes o lo que vas a hacer en la empresa. No converses ese tipo de cosas. Entonces, después de esto, vienen esto de respuestas cerradas. Aquí hay que ser crítico. Entonces, tenemos unas preguntas que nos están haciendo. ¿Tú sabes sobre esto? Sí. ¿Tú sabes sobre esto? Sí. ¿Has utilizado esto? Sí. ¿Tienes experiencia con esto? Sí. Entonces, a todos le decimos sí, 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 pero hay momentos en los que es bueno decir: sí, yo trabajé con esto así, de esta forma, y utilicé este tipo de cosas. Entonces, esas respuestas también con contenido son muy importantes, teniendo en cuenta lo que les dije al principio, no pasarse, pero tampoco ser tan cerrados en todas las respuestas. Tengan en cuenta eso. Hay formas de brindar ejemplos de lo que les acabo de decir cuando hables de tu experiencia. Ahí está el primer método, el primer framework que vamos a ver se llama el PREP. En inglés es PREP. ¿Por qué se lo digo en inglés? Porque sus siglas están en inglés. Ahora lo vamos a ver. Trata de evitar, no sé si les ha pasado en las conversaciones cuando están en este tipo de entrevistas que eh, están preguntándoles algo y de pronto ustedes no saben y se genera un silencio
incómodo. Ese silencio incómodo que dura, no sé, 2 minutos, 3 minutos sin que ninguna de las dos personas diga nada, es letal. Ese silencio hay que tratar de evitarlo. Obviamente no diciendo cualquier cosa. Trata de que si necesitas un tiempo, lo pides. Dices, mira, dame 5 segundos para pensarlo. Piensas tu respuesta. Si no sabes lo que vas a decir, si no sabes nada sobre el tema, trata de darle manejo. Si sabes nada, cero sobre el tema, pues di, no, la verdad, no sé sincero. Si sabes eh, un poco sobre el tema, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? No sé si, creo que ya, listo. Si sabes un poco sobre el tema, de pronto tienes algunas ideas y eso, bueno, entonces puedes utilizar expresiones como, mira, no estoy seguro completamente, pero yo pienso que, y vas con lanzas tu expresión, lanzas lo que pensaste, lanzas tu pensamiento, lanzas lo que sea que se te ocurra, porque esto también va a denotar de que eres una persona crítica, eres una persona que a pesar de que no sabe del todo un tema, piensas la situación y dices, hombre, me parece esto. Entonces, pensar de manera crítica lo ven mucho, es muy importante. Ellos van anotando y van diciendo, ok, se desenvuelve bien en momentos en los que no sabe, porque nosotros no sabemos todo, nadie sabe todo. Va a haber momentos en que te van a preguntar cosas que no sabes y si tienes idea es bueno que hagas este tipo de manejo. Que es el ítem que sigue. Y por último, hay que dar claridad cuando hablemos de los retos o las cosas más importantes a las que nos hemos enfrentado. Eso fue lo que les dije que íbamos a ver. Este es el otro método, se llama el método STAR. También tiene sus siglas en inglés como STIR. Entonces, empecemos con el método, el framework PrEP. Este framework es un framework que se utiliza para expresar puntos de vista. Vamos a utilizar este framework que se utiliza en discurso y ese tipo de cosas para poder dar puntos de vista y hacer una conversación precisa en todo lo que nosotros estemos diciendo en la entrevista. Entonces, es un framework que habla sobre el point, reason, example y point. ¿Esto qué quiere decir? La idea del PrEP Framework es que lo primero sea que señales tu idea o tu punto principal. Digamos que tienes, no sé, mira, yo creo que yo podría ser un good fit como líder de software. Entonces, ahí ya señalaste tu idea principal, ahí hiciste el point, el primero. Entonces viene la segunda parte, que es el reason. Porque soy una persona que se desenvuelve bien con el trabajo en equipo. Soy una persona que ha liderado equipos anteriores. Soy una persona que ha trabajado en el área del software hace 6 años. O, por ejemplo, si es el área financiera, llevo 6 años de financista y me ha ido muy bien. Y aparte de eso, tengo muy buenas habilidades blandas, comunicación asertiva y creo que establezco una buena relación con mis subordinados, que me hace sacar el 100% del provecho de las personas que están a mi cargo. Ahí diste el reason. Entonces, el point es que ya eres un buen fit para ser el líder. Las razones ya las diste, el reason ya lo hiciste. Ahora que viene un example, un ejemplo. Entonces, tú vas a decir, listo, porque yo soy bueno y sé sacar el 100% de mis subordinados. Por ejemplo, tenía un equipo donde tenían un líder anterior y la producción estaba bajo el 70%. O sea, teníamos una producción baja con respecto a los resultados que esperaba la directiva del equipo. Pero cuando yo asumí de líder, implementé algunas mejoras en cada persona, hice algunos cambios estratégicos en mi grupo porque noté que esta persona era mejor, no sé, hablando desde el punto de vista de software, testeando, y esta persona era mejor desarrollando solamente.
Entonces, implementé esas mejoras y empezamos a rendir por encima del 90%. Aquí diste un ejemplo. Entonces, ya señalaste, diste una razón y diste un ejemplo. Y por último, cierras con otra vez señalando la idea principal para reiterarla, para que quede claro qué es lo que estás diciendo o por qué estás diciendo esto. Y es que yo soy un buen fit. Entonces, por todo esto que te acabo de comentar, creería que soy un buen fit para ser líder del área de software o líder del grupo de esta compañía. Entonces, este framework es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hablar de cosas que nosotros creamos, nos va a permitir señalar ideas principales, argumentarlas, darlas, ejemplificarlas y aparte de eso, darlas de manera precisa, no dando tantas vueltas y siendo preciso y hablando muy bien sobre todas las ideas que tengamos, hablando desde el punto de vista así como las acabo de dar este ejemplo, o cualquier otra cosa como por ejemplo, no sé, yo pienso que esta compañía es muy buena y entonces ahí utilizas el prep, utilizas este framework, es muy bueno, es para que lo tengamos en cuenta. Después de esto, digamos que tú estás en la entrevista, ¿cierto? Entonces estás con el entrevistador, estás hablando sobre toda tu experiencia, el tema, y de repente te hacen una pregunta como la que generalmente hacen, que como te dije, es difícil de responder porque no pensamos mucho antes de las entrevistas sobre estas preguntas, y es, ¿cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado en tu carrera? Entonces, uno le da un tiempo, ¿verdad? Uno de pronto dice, regálame un tiempo para pensarlo. Y quizás puedes sortear la pregunta de manera correcta, pero quizás te demores tanto que digas, sabes que no sé, no tengo un reto. Bueno, de pronto fue una cosa que hice hace tanto y, o sea, no estamos dándole la importancia a esta pregunta, que es una pregunta importantísima porque te están diciendo qué es lo que más te ha exigido y cómo lo sorteaste. Eso es lo que quiere saber el entrevistador. Eso es lo que quiere ver en ti. Cómo sorteas esas dificultades. Entonces, aquí es donde entra el método STAR. Entonces, el STAR Method es ideal para estas situaciones, disculpe, es ideal para estas situaciones que hayan requerido tu destreza. Plantea una situación y te permite orientarla a situaciones específicas. Entonces, por ejemplo, digamos que te preguntan, ¿cuál es el reto más grande que has tenido? Yo les voy a dar un ejemplo que incluso me pasó en la vida real, en mi experiencia en Jamar. Utilizando el STAR, primero creo la situación. Entonces yo digo, bueno, a mí me pasó esto que cuando yo trabajaba en Muebles Jamar, en donde había una producción que hacía, pues tenía muchas personas que hacían envíos de domicilios, hacían envíos de créditos y hacían recolección de dinero. Entonces esta área se llamaba el área de campo. Esta área tenía un problema y era que como era una especie de grafo a nivel tecnológico que marcaba las rutas de cada persona, de cada motorizado, tenía problemas de rendimiento. Duraban 3 horas en hacer esto. Entonces, la gente del área tenía que llegar a las 6 de la mañana para que los trabajadores pudieran salir a las 9, con un proceso que no debería demorarse tanto. Listo. Ahí está la situación. Ya la planteé. Ya tengo la primera parte, el primer evento, el desafío que enfrentaba. Entonces, teniendo este desafío, no sé si alguien tiene el micrófono abierto por allí, lo estoy escuchando. Listo, creo que ya sí. Gracias. Listo, entonces ya tengo esta situación. El desafío ya lo tengo listo. Ahora, ¿qué digo? Los tasks o las tareas que había que hacer. Entonces, con base en eso, pues nos llamaron a mi equipo y a mí, en donde teníamos que resolver este problema y lo que había que hacer era disminuir los tiempos de respuesta del software para que las personas pudieran salir más temprano, los motorizados, y la gente del área no llegara tan tarde. Tenía que disminuir estos tiempos y generar reportes que ya se estaban generando de manera más rápida.
Listo. Ahí ya tengo qué acciones tendría yo que tomar para poder implementar una mejora o hacer algo que mejore esta situación, este reto que tengo aquí, que puede ser muy grande. Entonces, ya tenemos la situación y las tareas. Ahora, ¿qué voy a definir? Voy a definir las acciones que tomé para hacer de esto un éxito, para hacer de este reto un éxito. Aquí es muy importante que tengan en cuenta algo, y es que están hablando de ustedes. Traten de decir, yo hice esto, yo hice esto. Acá, de pronto no es tan nosotros, 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 porque no es tan específico lo que estás diciendo sobre las acciones que tú tomaste. Entonces, tienes que decir, yo me encargué de esto, hice esto y esto y esto. Entonces, teniendo en cuenta que estamos hablando de nosotros, podemos decir, yo me encargué de hacer el algoritmo de eso se llamaba el routing, hacerlo mucho más sencillo. Yo mismo pasé la lógica de la base de datos donde estaba a otra parte, donde me pareció que había muchísimo más rendimiento y efectivamente para mí había muchísimo más rendimiento después de hacer las pruebas. Y por último, implementé otras mejoras de los algoritmos que ya estaban creados para poder solventar este tiempo tan largo. Entonces, ahí estamos hablando ya de las acciones que tomamos con respecto a la situación y las tareas que teníamos para poder dar lo que viene al siguiente, que es el resultado, el result. El resultado viene siendo eh, qué pasó de las acciones, cuál es el resultado de las acciones que tomaste. Entonces, siguiendo con el ejemplo, tú dices, listo, implementé estas cosas, hice esto y eso me dio como resultado la disminución de los tiempos de producción en donde ahora las personas del área tenían, nada más llegaban a las 7:30 porque el software solo se demoraba media hora en dar todas las rutas de todas las personas de campo y se hacían así los cobros, los créditos y los domicilios de manera precisa. A las 8 de la mañana salían todos los motorizados y eso repercutió en la producción de toda la empresa porque mejoró la producción tanto de domicilios como de cobros y créditos, que eso es impacto directo en todo lo que tiene que ver con utilidades empresariales. Entonces, allí ya diste el método, utilizaste el método STAR para definir una situación, qué retos te presentaba, qué acciones hiciste y qué resultados te dio. Y eso es algo que comentaste de manera precisa, no tan larga y muy, muy, muy conciso en lo que, asertivo en lo que estás diciendo. Entonces, este método es muy bueno. Este método también se llama o también se le dice CAR, C-A-R, que es como contexto, acciones y resultados. Entonces, para que sepan que se puede ver desde ese tipo también como desde ese tipo de partes, o si lo encuentran, si lo buscan, también se puede ver ahí. Listo. Entonces, todo esto es con respecto a cuando estás haciendo la entrevista. Tienes en cuenta esos métodos, tienes en cuenta esto, tienes en cuenta los tips de los manejos generales de las conversaciones que te acabo de dar. Haces, pues generas tus situaciones y las dices de forma correcta, todo súper. Estás muy bien en la entrevista, ya la preparaste, hiciste todo excelente. Entonces, digamos que te fue súper bien en la entrevista. Entonces, muchos dirán, bueno, listo, utilicé los métodos, me fue súper bien, súper, súper chévere, ya estoy excelente. Digamos que la entrevista fue positiva, digamos que la entrevista, en la entrevista te fue muy bien, quedaste, eres el nuevo ingeniero de software de Google, excelente, súper. Entonces viene algo que es muy importante, se llama el síndrome del impostor. A veces, lo digo hasta por experiencia propia, porque a mí también me pasó cuando estaba un poco más sin tanta experiencia, uno de pronto exagera algunas cosas y hay que tener mucho cuidado porque hay algo que se llama el síndrome del impostor. Este síndrome es muy conocido y se trata de, o sea, digamos que no es como que un trastorno, para mí no es tanto un trastorno,
como lo llama mucha gente, en donde estás, porque para mí trastorno suena así como algo que te está destrozando. Es como una afección desde el punto de vista psicológico que te afecta emocionalmente y te hace creer que todo lo que has logrado o que ahora eres ingeniero de software de Google solamente por suerte. O sea, esa preparación que hiciste no es meritoria para estar aquí. ¿Por qué? Porque de pronto cuando llegaste y te mostraron todo lo que hacen en Google, tú dijiste, mierda, yo no sé solamente sé hacer 5 cosas de las 50 que ellas hacen. O, o tu curva de aprendizaje ha sido lenta. O tienes dificultades en todo este tema. Entonces, todo eso es importante porque te hace tener este síndrome del impostor y empiezas a afectarte y decir, yo no merezco estar aquí. Entonces, por eso hay que ser muy precisos y tener mucho cuidado para evitar este síndrome. El síndrome del impostor lo sufren, de 10 personas lo sufren 7. Es algo que está muy extendido y en algún momento a casi todos nos ha pasado. Ya yo lo viví también. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con este síndrome? Después de que ya estamos, podemos reconocer lo que nosotros trabajamos y tenemos. Entonces, reconocemos nuestros puntos fuertes, reconocemos qué tenemos nosotros para darle a la compañía. Tratamos de controlar nuestras emociones, eso es como el controlar tu voz interior, se refiere a como trata de tener tranquilidad. Para recordarte lo bueno que eres, haz una lista de todos los logros que anteriormente estudiaste antes de la entrevista. Si la hiciste, vuélvela a leer. Y si no la has hecho, hazla. Entonces, haz una lista de todos tus logros y aprende a aceptar esos elogios que has recibido durante toda tu carrera. Ese bien hecho, ese eres muy bueno, ese eres un excelente ingeniero. Todas esas cosas, acéptalas e interiorízalas porque tienes que creértelas. Entonces, con todas esas cosas buenas que tienes, también tienes que entender que hay mucho por mejorar. Todos tenemos cosas por mejorar. Entonces, adopta una actitud de crecimiento. Tú no sabes todo, nadie sabe todo y siempre podemos aprender un poco más cada día. Entonces, adopta esta actitud de crecimiento y con base en eso, deja ayudarte a las personas que están ahí contigo. Por ejemplo, imagina que tienes un líder allá como ingeniero de software de Google y él te dice, mira, yo creo que esto te puede servir para ti para poder cogerle el ritmo a la compañía. Entonces te dejas ayudar por él y adoptas esa actitud de crecimiento sabiendo que eres bueno, pero también sabiendo que te faltan cosas por mejorar. Eh, Evitamos eso allí. Y ahora, como obviamente ustedes saben, digamos que ya pasamos todo este punto de todo lo que tiene que ver esta parte de la búsqueda laboral y las prácticas buenas que acabamos de discutir para, para obtener ese trabajo que de pronto queremos. También voy a darles algunos consejitos orientándolo más desde el punto de vista de entrevistas técnicas en el área del software, que es el área en la que yo me especializo. Entonces, aquí hay unas cositas pequeñas que hay que tener en cuenta, unas herramientas que podemos tener y aprendizajes que podemos hacer que están, por decirlo así, preguntándose en cualquier lugar. Les doy un ejemplo. Yo hice entrevistas de este tipo en Disney, en empresas en otras empresas de Estados Unidos, no sé, en unas empresas de Latinoamérica, en empresas europeas, y generalmente miran mucho, aparte de todo lo que es la programación orientada a objetos y ese tipo de cosas, también es muy bueno la programación funcional reactiva desde el punto de vista de lenguajes como C Sharp para .NET o Java, porque Java tiene también su parte funcional y reactiva, que de pronto no estamos tan enterados. Investiguen mucho sobre eso. Es buenísimo. Es un plus para cualquier compañía. Es lo que se está trabajando ahora. Entonces, indaguen en ese tema. Es muy bueno. También las empresas están buscando desarrolladores como tal íntegros, por así decirlo. O sea, que no solamente sea desarrollar el código, sino que tú seas capaz de desplegar el código, trabajar con el código en la nube, mirar qué está pasando, si hay algo que está mal, poder hacer todo este tipo de cosas. Entonces, el cloud es muy importante. Sea en el cloud que te especialices, AWS, que es Amazon Web Services, o Azure, o Google Cloud,
todas estas herramientas de cloud son buenísimas. Son cosas que te van a permitir tener un plus para estas entrevistas técnicas que vienen después de pronto de la entrevista normal de las que ya le hablé. Esta también utilizas todo eso, pero aparte también tienes estas herramientas que te van a ayudar después. El inglés es muy importante. Yo creo que esto ya es algo un poco más trivial porque pues todo el mundo sabe, todos sabemos que con el inglés vamos a llegar mucho más lejos de lo que estamos ahora y que es el lenguaje universal y que tenemos que tenerlo. Entonces estudien mucho inglés. Háganlo de la forma en que a ustedes les parezca. Yo lo aprendí, por ejemplo, por mí mismo. Hay personas que lo aprenden mejor en la academia. Hay personas que lo aprenden solamente escuchando canciones y conozco muchísimas. Entonces, estudienlo de la manera que sea. Hagan de su diario vivir el estudiar inglés. Miren todo en inglés y van a ver que les va a funcionar mucho mejor y van a conseguir mejores oportunidades. Y orientado nuevamente a todo lo que es el desarrollo, los principios SOLID y también el Clean Code. Es muy importante, todas las empresas de alta exigencia lo miran, todas las empresas preguntan sobre esto, entonces hagan una indagación allí, miren sobre todo eso y les aseguro que les va a ir muy bien una vez tengan claras todas estas estos principios que hay que utilizar cuando estamos desarrollando código y hacerlo viable desde todo punto de vista de mantenimiento y de entendimiento. Entonces, les recomiendo esto, los principios SOLID y el Clean Code. Y bueno, esto con respecto a las preguntas técnicas o toda la parte técnica que puedan tener. Hasta acá llega las herramientas y todas las prácticas que a mí me han servido y que he estudiado que podría compartirles que les pueden servir. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene, no sé, algo que compartir, puede hacerlo, no hay problema. Este es el momento para realizarlo. Entonces, el micrófono es suyo si quieren. Si no, pues podemos dar por terminado la presentación. Así es, realizar las preguntas a través del chat o